Bien, vamos a trabajar con constructos culturales que tienen que ver con la visión blanca. En Estados Unidos, como les comenté, todo esto sirve de contexto para lo que vamos a ver. Esta es la visión cultural que ha impregnado la historia de Estados Unidos. Son cuatro que los que quiero tratar, que van a estar planteados en apuntes en dossier de la cátedra obligatorios que van a aparecer, pero quiero darles una breve introducción y comentar una serie de cosas. Son estos cuatro: naturaleza virgen, frontera y oeste, el destino manifiesto y el sentido de misión de los Estados Unidos, el mito del Adán americano y el famoso sueño americano. Para el primer tema vamos a trabajar con estos cuatro conceptos, estas cuatro palabras en inglés: wilderness, west, frontier y border. Están muy entrelazadas. Ahí tienen abajo el dossier. Esto está tratado con textos en ese dossier, pero bueno, yo, como dije, voy a reorganizarlo para que no sea lo mismo. Tenemos primero entonces la noción de wilderness, que viene de wild, salvaje, silvestre o natural. Fíjense que es wild, pero la palabra se pronuncia wilderness. Y que, si bien es un concepto que no tiene un equivalente exacto en español y cuando uno lo traduce tiene que fijarse un poco el contexto, porque se puede referir a un espacio, a un desierto, a un bosque, a una pradera, al espacio exterior, al espacio de la mente, o sea, montones de circunstancias en las cuales ha sido utilizado, pero que voy a resumir a dos cuestiones que me parecen muy importantes. Primero, que es esta idea de naturaleza en sí, sea inhóspita o sea idílica, a veces incluso ambas cuestiones al mismo tiempo, pero puntualmente es este espacio al cual todavía no ha llegado, digamos, la civilización europea, ¿no? La que viene a colonizar, y que entonces es ese espacio que, por más que hay gente, porque están los nativos, y por considerarse a los nativos salvajes, no se considera eso como cultura, por tanto es justamente la naturaleza sin la cultura humana. Por supuesto que con cultura ellos se están refiriendo a esta civilización europea. Por otro lado, un concepto muy importante en la historia intelectual estadounidense, que es el de frontera, frontier, que básicamente lo podemos definir como el límite en avance entre la línea de colonización europea y el wilderness. O sea, eso que, eh, digamos, cuando comenzó la nación por los 1790, estaba solamente en la costa, lo vamos a ver después, en la costa del Atlántico, pero que en algo así como 70 años termina ocupando todo el continente norteamericano, o gran parte de él casi se queda con todo. Luego, este género de la cultura masiva, el western, que tiene estas frases del viejo oeste y el salvaje oeste que proliferan, y que después también les cuento cuáles son los rasgos típicos del género. Virgin Land, o sea, Tierra Virgen, que es un desarrollo teórico de un autor que, digamos, combinó todas estas líneas históricas, culturales, para armar este concepto. Y el concepto de border, que al traducirlo es también frontera para nosotros, pero que, a diferencia de frontier, se plantea como límite entre dos o más naciones, y que si los colonos hubieran pensado al territorio de los nativos como naciones, como de hecho son naciones sin Estado, pero son naciones nativas, eh, quizás, digamos, tendrían que haber usado o hubiesen considerado esta posibilidad. O sea, como les comenté recién, los nativos eran salvajes, así que no había civilización, por tanto se podía avanzar. Vamos a ver un poco más adelante eh, este concepto de border, que ha sido reutilizado a partir de la
frontera entre México y Estados Unidos, que produce toda una zona cultural híbrida y que realmente el desarrollo de los que se llaman chicanos y chicanas ha producido incluso teoría acerca de este border, teoría que se ha utilizado mucho en los estudios postcoloniales y en los estudios de feminismos postcoloniales en el resto del mundo. Tenemos fotos, documentos de fines del siglo XIX, generalmente, en que se pueden ver no solamente los medios de transporte, tienen, bueno, por supuesto, las carretas y cómo las carretas iban en grupo para defenderse de los nativos, eventualmente, por la reacción de ser invadidos. Luego, bueno, típicos pioneros, ¿no? Las mujeres, cosa que recién, por supuesto, se recuperó estas imágenes y estas historias de la mujer en la frontera, porque siempre la frontera tiene una connotación masculina, es decir, siempre fue las historias en el wilderness del hombre blanco. Así que bueno, las mujeres que también participaron de toda esta epopeya, el tren, que después le voy a contar como medio de comunicación, cómo progresó en el siglo XIX. Una familia, acá dos familias, es decir, se unían, ¿no?, para poder viajar juntos. Así que bueno, esto es un poco la imagen de lo que era la realidad de la frontera. Acá tenemos una pintura de 1872 de un pintor llamado John Gust, que el nombre lo dice todo, hacia el oeste se dirige el imperio, y esta mujer, que se la denomina Columbia, y por supuesto su nombre viene de Columbus, de Columbus, el nombre de Colón. Fíjense que por un lado, bueno, va hacia el oeste con todos los demás, va ella guiando el avance. Tiene un libro de instrucción, o sea, un libro de enseñanza de idioma, es decir, como un primer, un libro de un abecedario, digamos, para instruir. Y por otro lado lleva las líneas del telégrafo y va armando el telégrafo a medida que avanza. Fíjense, piensen que para el siglo XIX ya hay telégrafo y eso significó la comunicación instantánea, ¿no?, cuando eventualmente antes se tardaba mucho tiempo en ir de la costa este a la costa oeste, ¿no? Son 5.000 kilómetros de distancia. Pero también tenemos acá entonces una cantidad muy grande de trenes, que es el otro instrumento del progreso. Esto supuestamente es el río Mississippi, que vamos a ver después en mapas, de alguna manera delimita lo que es el este del oeste, geográficamente, y por supuesto lleno de barcos, porque digamos, también tiene que ver la imagen del cuadro con el comercio, con la comunicación, etc. De este lado, esto que parecen nubes, pero no, son las rocallosas, o sea, la continuación de los Andes en América del Norte, que justamente es una barrera a pasar para llegar a la costa atlántica, a la costa pacífica, perdón. Y bueno, las carretas de los pioneros, acá hay unos indios que, bueno, en esta imagen no se ven muy nítidamente porque es un poco chica. Otro tren. Acá hay unos soldados llevando a unos heridos, o se pelearon posiblemente contra los indios. Acá gente que ya está sentada en el lugar, que ya consiguieron su lugar y se detuvieron. Pero bueno, este cuadro fue muy conocido y es una alegoría del avance colonial sobre los territorios. Acá tenemos flyers, digamos, de la época en que se promocionaban la venta de tierras y viajes al oeste, realmente el caso de la búsqueda de oro que se dio en California y bastante más adelante en el siglo en Alaska, ya esto para cambio del siglo XIX-XX, pero bueno, en California hubo una fiebre del oro. Acá tienen, fíjense lo paradójico y lo terrible, ¿no? Dice tierras indias para la venta y ponen a un indio como si fueran los indios que venden, y eso es mentira.
eran capitales inmobiliarios del este que iban, tomaban las tierras, algo que era legal porque hubo una ley puntual para eso, que se planteó a mediados del siglo XIX para eh, hacer legal la toma de tierras. Y bueno, ahí plantea que son tierras irrigadas o irrigables, que se puede hacer pastura, que se puede hacer agricultura, posesión dentro de los 30 días, título perfecto, es decir, que sin ningún tipo de problema legal, etcétera, ¿no? Pagos fáciles, etcétera. Y también tienen, perdón, millones de acres en Nebraska y Iowa, ¿no? Y bueno, también toda la información acerca de las ventas, tierras libres para cientos de miles de familias. Aquí tienen la ley esta que les comentaba, ¿no? Homestead Act o la ley de residencia de 1862. Y esto del Pony Express, que era entonces un correo privado a caballo que en algo así como 5 días va de una costa a la otra por postas. Pero bueno, por supuesto, después el telégrafo superó todas estas formas. De todas maneras, el Pony Express como negocio duró muchísimo y es la tradición de los correos privados en Estados Unidos. Acá tenemos la expansión territorial, como les decía. O sea, que las 13 colonias en 1775 llegan hasta esta línea. Ya para 1783 han ocupado, no como estados, digamos, completo, pero sí como estados y territorios, y empieza entonces una serie de compras y de cesiones y de más, que más o menos van así. En 1803, Estados Unidos compra a la Francia napoleónica todo este inmenso territorio que se llamaba Luisiana, por los reyes que se llamaban Luis. Poquito después, hay territorios cedidos por España porque no puede luchar por ellos, como la Florida, y territorios, o sea, cedidos pero también ocupados por Estados Unidos, ante los cuales España no podía hacer nada. Va a haber después, hacia fin de siglo, una guerra en 1898 que va a despojar a España de todas las islas del Caribe y de las Filipinas y todo eso, que también marca un poco el final del Imperio Español. Pero también es interesante lo que pasó con México, porque fíjense que figura que Texas se anexó a los Estados Unidos en 1845, pero para ello tuvo que esperar 10 años. En realidad lo que ocurrió fue que Texas se separó de México en 1835 a instancia de los estadounidenses sureños y esclavistas que empezaron a ocupar el territorio, superaron a la población mexicana, entonces tomaron control del territorio y se separaron, lo cual produjo encuentros, digamos, armados entre México y la República de Texas. O sea, ahí en 1835 inmediatamente pidió ingresar a la Unión, a los Estados Unidos, pero tuvo que esperar 10 años porque para poder entrar a la Unión se tenían que equilibrar la entrada de estados esclavistas y no esclavistas, o sea, uno de uno y uno de otro, grupos, para equilibrar el poder en el poder legislativo, ¿no? De modo que eso tuvo que, digamos, ocurrir 10 años después, y cuando Texas es anexado, ya ahí entonces Estados Unidos entra en un conflicto grande con México y los Estados Unidos llevan tropas a la frontera. La tensión misma termina, se supone, planteando que es México el primero que tira un tiro y entonces ellos le tiran la culpa de la guerra a México y empieza una guerra de 3 años que va hasta 1848, en que Estados Unidos se queda con todo esto, que es 2/5 del territorio mexicano, es decir, esto ya estaba antes fuera de México, pero quedan con todo esto, con zonas riquísimas como California, cuyo producto actualmente, su Producto Bruto Interno es superior a Estados Unidos y superior a muchísimos países del mundo, incluyéndonos. Podría ser un país en sí mismo. Y estas zonas que son desérticas, pero que tienen muchísimos minerales, por ejemplo, es decir, a futuro, porque cuando Estados Unidos se queda
con esto no pensaba que en el siglo XX iba a obtener de ahí el uranio para, por ejemplo, producir las bombas atómicas. La zona de Oregon es cedida por Gran Bretaña, pero debido a que ya están siendo ocupada por los estadounidenses y ya a esa altura Gran Bretaña recuperar estos territorios le era muy complicado, estamos del otro lado, en el Pacífico, de modo que, bueno, termina cediendo. Y bueno, otras zonas que no vi antes, pero que están alrededor de fechas del comienzo, como estas, o eh, cedidas por Gran Bretaña, es decir, de la zona que ahora es Canadá. Estados Unidos, en realidad, si no hubiese sido, digamos, de alguna manera detenido por los poderes europeos, que estaban controlando a ver cómo crecía, su intención podría haber sido quedarse con todo el continente o el subcontinente norteamericano, es decir, quedarse con todo México. Se trató el tema en la guerra que terminó en el 48 con el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Se pensó en la posibilidad de quedarse con todo México, pero justamente ante el temor de una reacción europea no lo hicieron. Y lo mismo con Canadá, que hubo intentos, como vimos en la guerra de 1812, el texto de Sarah Buell Hale, que bueno, fue un intento de quedarse con territorios canadienses. Bueno, si eso hubiese sido logrado y los poderes europeos lo hubiesen permitido, no sería nada raro pensar que actualmente Estados Unidos ocuparía todo Norteamérica e incluso adentrándose en América Central. Acá les muestro simplemente los caminos que se armaron, digamos, a través de las primeras décadas para ir desde, fíjense que acá está el río Mississippi, o sea que de alguna manera esto sería el este y todo esto el oeste, y a partir de ahí, después vamos a ver también cómo todos los ferrocarriles llegan a esa zona, se plantean entonces diferentes caminos por donde ir hacia el oeste, ya pautados. Ejemplo, el de California, que toma lo que se llama el sendero de Oregon, y va en paralelo con el camino que hicieron los mormones, ¿no? Los mormones son un grupo religioso que fundó un tal John Smith y que se fueron a una zona muy desértica, que es el estado actual de Utah. Bueno, ahí construyeron su mundo y realmente ahora es uno de los estados más ricos de Estados Unidos, con una industrialización grande, con industria de alta capacidad tecnológica, etc. Después tenemos el Sendero de Santa Fe, que se juntaba con un viejo camino español y por tanto también permitía ir hasta puntualmente Los Ángeles. Y bueno, este que sendero, digamos, que cruza todo el territorio y no sé por qué se lo llamó de la mariposa, que iba directamente de San Luis hasta San Francisco. Fíjense, cuestión de los ferrocarriles, o sea, para antes de 1863 ya existiría en el este existía toda esta red muy importante de ferrocarriles y de nuevo estamos por acá en el río Mississippi. A partir de ahí, empresas de ferrocarril, la Union Pacific y la Central Pacific, empezaron un proyecto de construir los ferrocarriles cuyos obreros fueron puntualmente chinos. Hasta hace poco recién se ha reconocido que la mano de obra que construyó los ferrocarriles en Estados Unidos fue China. Se juntaron muy precisamente, con digamos, mucha precisión tecnológica, en un pueblo de Utah que se llamaba Puerto Promontorio, donde entonces se unificó por ferrocarril también todo el sistema del este con el oeste. Esto termina en una localidad de California. Así que ya tenemos una comunicación transcontinental, ferrocarril, caravanas, telégrafo, correos privado y el estatal, etc.
Acá tenemos imágenes de los típicos pueblitos que fueron, es el formato arquitectónico de los pueblitos que fueron avanzando a medida que se avanzaba sobre la frontera. Y bueno, una foto de, calculo, fines del siglo XIX, una pintura y una realidad actual. Es decir, muchos de estos pueblitos que no se han transformado en ciudades siguen conservando, una vez que esa arquitectura pasó de la madera, que es muy precaria, a, a ladrillo. Muchos de los pueblitos actuales tienen entonces esta arquitectura original. Acá tenemos un panorama de lo que fue el western y la cantidad de ámbitos creativos, digamos, que incluyó. Tenemos desde las revistas pulp, o sea, de pulpa, revistas de material muy barato, como Western o Wild West, que ya desde fines del siglo XIX empiezan a salir. Hoy en día este tipo de revistas, como pasa con las de ciencia ficción y muchas otras más, los cómics, todo eso, los números originales salen carísimos porque no duraban nada. Por otro lado, tenemos en el cine, ¿no?, actores como John Wayne, que fueron fundamentales para el desarrollo cinematográfico del western, o Glenn Ford, Jack Lemmon, Clint Eastwood, un gran director que fue un actor de westerns muy importante cuando era más joven. Y por otro lado, las novelas tipo bestseller, también muchas veces hechas de pulpa o papel, digamos, de poca calidad. Un autor, digamos, con mucha venta, que fue Jane Grey, una mujer que existió en la realidad, pero que después se transformó en una especie de mito, que se han hecho libros, películas, cómics, etcétera, acerca de ella, que era Calamity Jane, o sea, Juana Calamidad. Pinturas acerca de lo que es el western, su utilización comercial en avisos como Marlboro, que fue famoso porque había un hombre Marlboro en esas propagandas que, bueno, de alguna manera hacían que subconscientemente los hombres quisieran fumar para parecerse a ellos y ser atractivos, y las mujeres les atrayera a los que fuman Marlboro porque les hacía recordar al Marlboro Man, que terminó siendo gay. Por otro lado, fíjense esta imagen que ya es una erotización de la imagen del vaquero, que como vimos, del pionero, como vimos antes en las fotos reales, no son tan sexys. Y bueno, o sea, incluso la erotización de las historias de western. Así que eso, digamos, ocupó un espectro cultural muy grande. Vamos a los rasgos típicos. Entonces, el western es un género masivo de literatura, cine y televisión. Puse de consumo masculino porque no solo en cantidad, sino en ideología, es un género propiamente masculino, cuyo escenario es el viejo oeste estadounidense, o sea, toda esa zona que va avanzando. La época va entre fines del siglo XVIII y el XIX, pero más puntualmente en la segunda mitad del siglo XIX. Bueno, son historias de vaqueros, colonos, forajidos, que por un lado exploran el wilderness, la frontera, pero también doman y domestican este salvaje oeste para la civilización, entre comillas, que iba avanzando, a que había venido de Europa, pero que estaba avanzando ya en su modalidad estadounidense. Los personajes típicos tenemos vaqueros, pioneros, colonos, que pueden ser buenos o pueden ser criminales, forajidos, bandidos y agentes fuera de la ley, en las zonas donde había ley, que escapaban de ellas por haber sido asesinos o ladrones, y entonces se iban a la frontera para estar fuera del sistema. Después, bueno, los alguaciles, los indios que siempre eran malos, y la prostituta del pueblo, una de las imágenes más recurrentes de mujer que aparecía, y después voy a retomar en la próxima diapositiva, que constituye un tema muy interesante. Y en esas obras o películas hay descripciones visuales o lingüísticas del wilderness, ¿no?, los grandes espacios abiertos de los desiertos, las praderas, los bosques.
y espacios más culturales como el rancho, el saloon, eh, vehículos como la diligencia y el tren, las armas, pistolas y rifles, eventos como típicos del western como tiroteos y duelos, y esta cuestión que también voy a conectar con lo de la prostituta, que tiene que ver con una especie de nomadismo al cual eran muy afectos los vaqueros, es decir, un vaquero en general digamos, trabajaba un tiempo justamente arriando vacas de una zona de pastura a otra o desde las zonas de pastura hasta el mercado. Eh, pero cuando conseguían un poco de dinero, digamos, vivían un tiempo libres, solos, y eso tiene cuestiones culturales interesantes. Por un lado, esta idea que sigue siendo bastante fuerte culturalmente en Estados Unidos, que el otro es en cierto modo molesto, porque el otro puede tener una cultura diferente que para mí no me quepa, y entonces eh, no quiero que esté lejos. Entonces hay esa historia de que los ranchos estaban en el medio de grandes territorios de propiedad, de modo que la gente vivía muy lejos, y por supuesto con la llegada de lo urbano y lo suburbano, etcétera, eso se restringe, pero esta idea perdura. Entonces el otro como molestia o como enemigo, ¿no? Eso es interesante. Al punto esto que en algunos estados está permitido que si alguien entra a la propiedad de uno y uno lo mata, eso no tiene una persecución legal fuerte, porque bueno, la persona se arriesgó a meterse en la propiedad privada de otro. Y el que tiene la propiedad privada tiene el absoluto control de lo que pasa ahí adentro. Entonces, esto llega muy lejos, y la idea de enemigo como una idea muy importante en cuanto a cómo ven al otro los estadounidenses. Siempre de alguna manera tienen que construir enemigos para internamente y externamente para funcionar. Los temas recurrentes del género, tenemos por un lado el rescate de la cautiva, es decir, algo similar a lo que pasó eh, en las primeras décadas del siglo XIX en Argentina, es decir, si ustedes recuerdan la cautiva de Echeverría, Echeverría trae el romanticismo, así que en realidad hay una visión muy romántica, es en verso, es en poesía, está escrita, pero acá son narraciones, narrativas, novelas y relatos sobre mujeres blancas cautivas por los indios y eh, el rescate que hacen parte de su familia o quienes sean. Por otro lado, el tema de la defensa contra los indios, y puse indios en cursiva y estoy usando indios porque ahora desde hace unas décadas se usan nativos, porque indios por un lado viene de una confusión desde la época de Colón. Colón pensaba que iba a llegar a la India o a la China, y entonces se terminó hablando de indios, pero en realidad los indios son de la India, al punto de que nosotros en español no tenemos una palabra para nombrar a los habitantes de la India, porque no son hindúes, hindúes es la religión, hinduismo es la religión, una religión, de modo que no podemos decir indios porque entendemos enseguida como que estamos hablando de los nativos americanos. Y se los veía entonces como inhumanos, malvados y traicioneros. Eso, digamos, algo que era típico y promedio para toda la producción del western. Otro tema es los ladrones, sean indios o sean blancos, de diligencias y trenes. Entonces tenemos, por ejemplo, la película La Diligencia, que trata ese tema y que fue muy famosa. La cuestión de la justicia y el orden en pueblos sin ley, porque estamos en zonas de territorios, no de estados. Los estados se incorporaban a los Estados Unidos una vez que había una población que se organizaba legalmente de acuerdo a los estatutos de la nación, y eso permitía que entraran a formar parte de los estados. Pero, tanto, eran territorios donde no había ninguna ley. Entonces tenemos este tema del alguacil, del pionero, del cowboy que toma en sus manos la justicia y el orden en el pueblo para que todo no sea un caos, ¿no? Luego la venganza, otro tema
también bastante típico. Y este último, que voy a conectar con lo que nombré antes del nomadismo y de la cuestión de la prostituta de pueblo, que es la mujer versus la libertad, ¿no? La idea de la familia y el asentamiento, como un gran problema que se les presenta a estos hombres porque ellos quieren ser libres, moverse de un lugar a otro y no quieren asentarse, no quieren afincarse en un lugar. Por tanto, cuando en una de estas obras el protagonista se enamora de una mujer que muchas veces, de ahí viene la cuestión, muchas veces es la prostituta del pueblo, que para ella se juega muchísimo porque el estar con un hombre que trabaja, etcétera, puede significar dejar de trabajar de prostituta y tener protección. O sea que para la mujer, para este tipo de mujeres es muy importante. Las otras mujeres en general ya venían con sus esposos y, y se juega entonces en esta relación que siempre terminan en que el hombre se va, en que lo que hay en juego para el hombre es esto de perder la libertad, formar una familia, es decir, aburguesarse en el sentido más básico y asentarse en un lugar y no volver de acá para allá, digamos. Entonces, eso es algo que no solo aparece en estos westerns, sino que aparece muchas veces en películas y libros más nuevos del siglo XX, donde se plantea este problema de que los hombres no quieren, se resisten a casarse. ¿No? Eso en las comedias aparece muchísimo. Eso viene en última instancia de toda esta visión de la libertad del hombre. La mujer siempre en cadena. Ahora vamos a ver este tema desde el lado de la historiografía, porque en 1893 este historiador, Frederick Jackson Turner, eh, produjo una serie de conferencias primero, luego salieron en textos y finalmente en un libro que se llamó El significado de la frontera en la historia americana, y acá está utilizando por supuesto la palabra frontier, en que él cambia el eje de la historia estadounidense del problema norte-sur, es decir, del problema de la esclavitud y de los modelos económicos, el norte que tiende hacia la industrialización y el sur que permanece agrario, por los latifundios permitidos, por las grandes extensiones de terreno que permiten ser trabajados por la esclavitud, es decir, mano de obra gratis, ese conflicto que terminó en la guerra de secesión o la guerra civil de 1861 a 1865, este hombre, Turner, cambia el eje y dice que en realidad la evolución institucional y cultural, histórica, etcétera, de los Estados Unidos se da por este avance hacia la frontera, hacia el wilderness, y no por la cuestión norte-sur. Él entonces maneja tres tesis que son que la historia estadounidense es producto del avance hacia el oeste, que la excepcionalidad, otra noción que se usa mucho para hablar de los Estados Unidos, la excepcionalidad de su historia. Entonces, la excepcionalidad de las instituciones estadounidenses surge de la adaptación a esta expansión constante. Y justamente él está viendo esto desde el final de esta historia porque para los 90 se considera que estadísticamente, de acuerdo a la población que ya había distribuida en la zona de frontera, se termina la frontera. Eso no quiere decir que estuviera toda ocupada ni que no hubiese todavía muchísimas zonas vírgenes, pero sí desde el punto de vista de población en las zonas ya él considera que la época histórica de la frontera terminó y entonces ahí surge toda una problemática porque la frontera era una válvula de escape de tensiones sociales, culturales que se podían producir entre los diversos inmigrantes en el este, y entonces se transforma por la literatura justamente en géneros como el western o la ciencia ficción que plantea la frontera en el espacio exterior, ¿no? O sea que hay como una sublimación, digamos, de esta problemática sociopolítica, territorial, etcétera, que ha dejado de existir. Es decir, de acuerdo a Turner, entonces, como venía planteando, existiría un primer gran periodo en la historia estadounidense, que es este tema del avance hacia la frontera,
que esto influyó en la legislación y la distribución de tierras, cuando recién hablé de la ley de residencia de 1862, está refiriéndose a ese tipo de cuestiones legales. Fomentó la democracia sobre la base de una competitividad sin retraseos, es decir, esta competitividad a morir, que es el capitalismo crudo, eh, fomenta la democracia, según Turner, en términos de que todos tienen la oportunidad, son todos iguales y todos tienen la oportunidad de prosperar y lograr sus fines. Y que, como comenté, que la frontera fue una válvula de escape para la acumulación de gente en el este. De modo que la nacionalidad, la democracia y el individualismo, típicamente estadounidenses, son atributos configurados por la frontera. Con respecto a esto, comparar con otras versiones, porque en 1903 un afroamericano escribió un libro que es El alma del pueblo negro. Sostiene en este libro Dubois la teoría de la frontera del color, o sea, lo que se llamó color line, en que entonces en la cuestión de la nación, la historia de la nación ha sido movida más por el problema, el conflicto racial, que por la frontera o por puntualmente lo de la esclavitud como institución. Y por otro lado, un historiador más reciente de izquierda, Howard Zinn, escribió entonces lo que debería traducirse como historia de la gente o las gentes, digamos, de los Estados Unidos. Y ahí la razón por la cual subrayé, porque people no estaría muy bien traducirlo por pueblo, porque la manera en que nos referimos con pueblo, sobre todo en Latinoamérica, tiene más que ver con la idea de folk en inglés, que se usa menos. Es decir, el individualismo lleva también a hablar digamos, separar, en vez de pueblos, de pueblo hay pueblos, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, el pueblo negro, y por supuesto los otros, de modo que people es mejor traducible como gente, para marcar la multiplicidad de diferencias. Entonces, este historiador escribe una historia muy interesante que se las envié para el que quiera leerla, de todo lo que ocurrió con todas las otras gentes, no solamente los blancos, que llegaron a América, los chinos, los mexicanos, posteriormente los italianos, los polacos, qué sé yo, digamos, montones de gente que sigue llegando a Estados Unidos, y entonces cuenta desde una visión de izquierda todas las historias que no fueron contadas. Y sostiene que en realidad este avance del siglo XIX de granjeros, en definitiva, contribuyó al dominio hegemónico de las clases altas y al poder concentrado en las clases altas, en los negocios, en las empresas, etc. O sea que esto fue el mito de la frontera como algo democratizador, igualador, etc. Digamos, también hay que reverlo desde ese lugar, porque contribuyó a los grandes negocios que, por supuesto, ya se estaban produciendo en el siglo XIX. Como segundo tema tenemos entonces la doctrina del destino manifiesto, que plantea eso, que hay un destino para Estados Unidos que es manifiesto porque se va observando en la historia, ¿no? Y en realidad tiene su origen en los puritanos. Así que les voy a comentar algo. El primer barco que llega a América con puritanos es el Mayflower en 1620, que llega a esta zona por simplemente una tormenta. Es decir, estaban destinados, ellos tenían el documento real, el documento del rey, el charter, lo tenían para la zona de la colonia de Virginia. Pero una tormenta lo lleva muy al norte. Acá tenemos, no digo 1000 kilómetros, pero más o menos, una distancia muy grande, y terminan en esta zona, acá les muestro con más detalle, formando lo que es la colonia de Plymouth, que posteriormente fue
digamos, absorbida por la colonia de la Bahía de Massachusetts. Después voy a los otros puritanos. Estos se llamaron padres peregrinos, se los sigue llamando, y son puntualmente los padres peregrinos un grupo de puritanos, digamos, recalcitrantes, es decir, los puritanos de los puritanos, que en Inglaterra habían tenido severos problemas, hay toda una historia con una guerra civil, que en Inglaterra en la que estuvieron involucrados fuertemente los puritanos, de modo que estos peregrinos fueron primero echados de Inglaterra y fueron a Holanda, pero en Holanda sintieron que por la cultura abierta y cosmopolita de Holanda tenían miedo que sus hijos se contaminaran de eso, de modo que terminaron pidiéndole al rey inglés que les concediera tierras en América y hacer su historia. El rey permitió eso y acá están, realmente exiliados por el rey Jacobo I. Vamos a una instancia muy importante de lo que ocurrió históricamente, que fue el pacto del Mayflower, el 21 de noviembre de 1620. Ellos llegan ese día. Y no solo por llegar a otro lugar, de modo que su documentación ya no servía, de modo que toda la gente que venía en el barco no estaban atados a una legalidad y podían hacer lo que quisieran, es decir, eventualmente dispersarse. Los puritanos, los padres peregrinos, organizaron un pacto con todos los hombres, ¿no? Del barco, en el barco, fueran o no puritanos, que obligaba a que no se separaran después de llegar. Porque el otro factor importantísimo, como señalé, es que está llegando el invierno. De modo que al comienzo fue muy duro, mucha gente murió y si se salvaron fue por ayuda de los nativos, que por supuesto décadas después terminarían atacándolos y eliminándolos a los nativos, digo, porque se transformaron en enemigos que reaccionaban porque ellos estaban invadiendo sus territorios. El tema que toqué en el video de Sarah Buell, que era sobre el Día de Gracias, es justamente este día nace el Día de Gracias y la tradición en Nueva Inglaterra del Día de Gracias, porque el Día de Gracias en sí fue una especie de fiesta, un asado, un barbecue que le hicieron los puritanos a los nativos que los salvaron de perecer completamente y les enseñaron a cultivar maíz, etc., en agradecimiento, pero con el tiempo, digamos, eso que todavía persiste en la memoria, pero que digamos, ha sido reemplazado por la idea de darle gracias a Dios. Pero de ahí viene la cuestión del Día de Gracias. Y entonces el pacto del Mayflower, si bien está mucho antes que la Organización de la Nación, Estados Unidos, se vuelve un antecedente del imaginario político de la República, o sea, de esta idea de que todos los que son ciudadanos son iguales, ¿no? O sea, no hay monarca, no hay nada así. Los que son ciudadanos, que no siempre son todos, ¿no? Eso ya implicaría una democracia. Se considera que para Estados Unidos la instancia más democrática llega recién en 1825 con un presidente Andrew Jackson que venía del oeste, no venía de los estados sureños, de los cuales provenían todo el resto de los presidentes anteriores y que eran más aristocráticos, ¿no? De hecho, la constitución misma tiene un tinte aristocrático fuerte. Entonces, recién, digamos, esta idea de democracia empieza alrededor de 1825 con la llegada al gobierno de Andrew Jackson, que de todas maneras no era maravilloso porque fue uno de los generales más importantes en las campañas de nación de los nativos. Bueno, esto ya lo comenté, solamente que en 1830 entonces llegan otro grupo de puritanos, no tan recalcitrantes como los padres peregrinos, vienen de Inglaterra, por supuesto, en un barco que se llamó Arbella, y lo importante de esto para el destino manifiesto es que este barco llega un personaje muy importante, John Winthrop, que lo vamos a ver en una novela que es La letra escarlata de Nathaniel Hawthorne. Como es una novela en vez de cuentos, vayan leyéndola, está en el blog. Además es una novela bastante ardua para el gusto moderno, pero van a ver que es impresionante.
Y lo interesante es que también al llegar a América, John Winthrop emitió un sermón en el barco que se llamó Un modelo de caridad cristiana, en el cual, entre otras cosas, sostiene que, porque debemos considerar que, digamos ellos, los puritanos, que seremos como una ciudad sobre la colina, según una cuestión que él toma de la Biblia, o sea, alguien ejemplar, los ojos del mundo están sobre nosotros. Por un lado, entonces, tenemos esta idea de pueblo elegido por Dios, que viene del puritanismo, pero que aún se sigue sosteniendo, es decir, por muchos en Estados Unidos actuales, porque se sigue hablando de God's country, o sea, el país de Dios. Y fíjense interesante esta frase, ¿no? Los ojos del mundo están sobre nosotros, cuando en 1630 nadie en el mundo conocía a los puritanos, o sea, ellos ya se están pensando como un grupo que justamente va a hacerse muy visible en el mundo y no tenían tanta falta de razón, vamos a ver algo después de eso, en sentido de la injerencia que ha tenido Estados Unidos sobre la historia posterior, una vez que nació la nación, ¿no? Un pequeño comentario acerca de esta cuestión. Bueno, el protestantismo, de donde sale el puritanismo como una de sus tantas subreligiones, digamos, lo que se llama denominaciones, fue puntualmente por una serie de tesis teológicas que emitió Lutero en 1517 en contra de la Iglesia Católica, que estaba terriblemente corrompida, al punto de que vendían, digamos, el lugar en el cielo, o sea, uno podía comprar su lugar en el cielo al Papa. Así que, digamos, esa fue una reacción muy fuerte que trató de retrotraer la religión, el culto, la manera, la liturgia a la época inicial del cristianismo. Entonces, una visión mucho más despojada, con menos lujos, etcétera, etcétera. Y viene esta visión del cristianismo, dentro de la cual entonces se encuentra el puritanismo, que era un grupo que exigía aún más purificación de todas estas cuestiones. Pero lo que me interesa también, porque, digamos, si necesitan saber más de estas religiones, por supuesto en la red hay un montón de información, pero lo que me interesa plantearles es que los que llegaron con esta gente, entre ellos John Winthrop, eran colonos con una formación intelectual de sacerdotes y teólogos, o sea, la posiblemente mejor formación intelectual del momento, al punto de que poquito después, llega en el 30, ya en el 36 se funda la Universidad de Harvard. Había universidades en los virreinatos españoles con mucha anterioridad, ya desde 1500 y pico, pero esta es la primera universidad a 6 años de la llegada de los colonos, o sea que estamos hablando de gente que va a continuar con una tradición intelectual muy importante y que va a constituir la primera y más fuerte tradición en la historia intelectual de la nación y constituyen todo esto que les estoy mostrando, la cultura blanca, la cultura que ahora se denomina anglo, la del hombre blanco, que va a determinar lo que es, digamos, diferencia de Estados Unidos con respecto a las culturas otras. Y por supuesto tienen un dossier donde van a tener más información sobre este tema. Para que vean cómo se planteaba esta cuestión del destino manifiesto, les comento comentarios de puritanos acerca de el problema de las enfermedades que los colonos trajeron de Europa, como la viruela y la sífilis, que los nativos no estaban inmunizados, por tanto los afectó terriblemente, y cómo reaccionaron los puritanos. William Bradford fue un gobernador de la colonia de la Bahía de Massachusetts, que comentó, por ejemplo, porque le plugo a Dios, plugo es el pasado de placer, ahora se está usando plació, pero está mal, es un verbo muy regular, entonces le plugo a Dios visitar a estos indios con una grande enfermedad y una mortalidad de miles, y muchos de ellos se pudrieron sobre la tierra por falta de entierro. Pero John Winthrop, la opinión que dio acerca de este diezmado de los indios, fue que Dios, haciendo sitio para los colonos, había limpiado este lugar de todo título de propiedad, una milagrosa plaga gracias a la cual gran parte de Nueva Inglaterra ha quedado vacía, sin habitantes. Entonces, él lo ve
los puritanos ven a esta cuestión de las enfermedades, por supuesto que no sabían que era producto de los microbios, y lo piensan como algo dado por Dios para vaciar el territorio y que ellos progresen. Y utilizan frases como el wilderness americano, como tierra de nadie, territorio deshabitado, o erial de Dios, o sea, el desierto de Dios a hacer prosperar, y puntualmente la excusa legal para colonizar las tierras de las naciones nativas. El punto era que los nativos no explotaban la tierra, es decir, explotarla, no llevarla a su máxima producción, de modo que tenían un derecho natural de residencia, pero no tenían un derecho civil, de acuerdo a las leyes europeas, que no funcionaban o no deberían haber funcionado en América. De acuerdo a las leyes europeas, no tenían derecho civil, por tanto, se los podía despojar de las tierras. Acá con respecto entonces al concepto de Virgin Land, en que un intelectual del siglo XX, Henry Nash Smith, utiliza todo esto que les he estado contando para plantear esto como una especie de mito, es decir, él trabaja sobre literatura canonizada como Whitman, sobre cultura masiva, utilizando el western y puntualmente la historiografía de Turner como elementos que se enredan, digamos, en esta construcción del mito de la frontera como territorio virgen y territorio a colonizar, con el aspecto interesante en que el territorio norteamericano es visto desde como una instancia femenina, ¿no? Y que esta frase de tierra virgen y este mito se vuelve entonces una metáfora central de la conquista, un impulso hacia ese continente vacío que ya estaban viendo los puritanos, y el pasaje de una tierra virgen sin explotar por parte de los nativos a una tierra agrícola y que termina siendo el jardín del mundo, es decir, no, la gran producción de riquezas.